La primera vez que entré a esta iglesia, pasé por esas puertas y estaba aquí Brett, el pastor Brett en ese tiempo, en Romanos 1. De hecho, estaba enseñando de Romanos 1 y a buen tiempo llegué y escuché un evangelio claro. Y luego vine el otro domingo y lo escuché otra vez. Y luego vine el tercero y también lo escuché otra vez. Y luego, otra cosa que notaba es que el pastor Brett en aquel tiempo no nada más nos decía qué era el evangelio, sino también nos comunicaba o nos decía qué no era el evangelio. Y me recuerdo yo que daba bastantes ejemplos de lo que no era el evangelio. Y yo pensaba, ¿por qué nos está diciendo esto? Si ya sabemos lo que es el evangelio, ¿por qué hay que saber que no es el evangelio? Porque yo, la mera verdad, no tenía ningún evangelio antes de escuchar la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados. Yo no tenía buenas nuevas, yo tenía malas nuevas. Yo tenía de que hay que sufrir y hay que cumplir con los 10 mandamientos. Y a lo mejor Dios te da vida eterna. O si eres mejor que tu prójimo. Pero bastantes de las cosas que Brett me comunicaba, yo no las había escuchado antes como evangelio. Y después de que ya Dios me dio oportunidad a mí, a yo compartir el evangelio, yo les preguntaba a las personas qué es el evangelio, qué es las buenas nuevas, o si te murieras hoy y estarías en la puerta del cielo, ¿por qué te daría Dios la entrada? Ya escuchaba entonces falsos evangelios. Y entonces comprendí en ese tiempo por qué nos había advertido el pastor Brett de qué era el evangelio y qué no era el evangelio. ¿Y era apropiado hacer eso? Vamos a ver Gálatas 2:16. Para informar que John no completó su parte, va a empezar en la F. Ok. So yo lo voy a terminar la parte de John. Ok. Bueno, vamos a Gálatas 2:16 y quizás podemos regresar a Gálatas 2. ¿En la E? Ok. G. Bueno, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Así es que Pablo nos está diciendo lo que no es el evangelio, que no recibimos justificación por las obras de la ley. Así es que ahí nos dice lo que no es y luego nos dice lo que sí es, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, nos dice otra vez. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y vemos en diferentes partes donde Pablo nos dice qué es el evangelio y cuál no es el evangelio. Bueno, antes de que continuamos, vamos a orar. Dios Padre, gracias Señor, otra vez por ese tiempo que hemos tenido en comunión, Señor, que nos juntamos aquí no porque tenemos en común algún deporte, no porque tenemos en común la comida que nos gusta, Señor. Tenemos en común de que deseamos todos saber más de tu Hijo, Señor. Saber más de tu gracia, Señor. Y gracias, Señor, que nos estás alimentando físicamente, pero también espiritualmente, Señor. Y así te pido, Señor, que nos abres nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que nos suavices los corazones para poder ver claramente lo que es el evangelio y lo que no es el evangelio, Señor, para que todo sea a tu gloria, Señor, para que sea 100% de Cristo y 0 del humano, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Así es que vamos a comenzar en los hechos acerca de la fe bíblica. Las palabras griegas pistis, el nombre, y pisteo, verbo, significan literalmente creer en o confiar en, apoyarse en
o tener fe en. Así es que la fe siempre tiene un objeto en lo que pones tu fe. No es nada más tener fe, sino lo que vale es en qué estás poniendo tu fe, en qué estás confiando. Siempre hay un objeto en lo que uno está confiando. Creer es un verbo que requiere un sujeto, alguien que confía, y un objeto, algo en que creer o algo en quien confiar. Yo soy el sujeto y pongo mi fe en un objeto, en algo que creer. El valor de la fe depende del objeto o de la persona en quien confiamos. Y a mí me gusta, y lo he visto usar antes, el ejemplo de la silla. Yo puedo tener bien poquita fe en esta silla. Y quizás esta puede ser otra silla que no es muy buena, una silla mojosa, una silla que no va a detener mi peso. Y puedo poner bastante fe en esta silla. Y si me siento en esta silla, voy al suelo. Así es que no tuvo que ver el tamaño de fe que tenía, sino en qué puse mi fe. Y si vengo a esta silla y tengo poquita fe y como quiera me siento en la silla me detiene. Y no tuvo que ver el tamaño de la fe, sino en lo que puse mi fe, en el objeto en lo que puse mi fe. Así es que cuando uno pone su fe en Jesucristo, no es que tienes que tener bastante fe en Jesucristo. Es nada más simplemente que pones tu fe que lo que Él hizo fue suficiente para pagar el pecado la pena del pecado. Así es que depende del objeto de la persona en quien confiamos. La fe es iniciada por el oír la palabra de Dios. Vamos a Romanos 10, 13 a 17. Estamos ahí cerca. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Se inicia por el oír. Oír el mensaje del evangelio, las buenas nuevas, que Cristo murió por nuestros pecados. La fe en las Escrituras está excluida de la categoría de las obras. Romanos 4, 4 a 5. La fe no es obra. Romanos 4, 4 a 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe se le es contada por justicia. No se cuenta la fe como obra, sino se le cuenta como justicia. La fe no es una obra. Debido a que la fe no es meritoria o algún tipo de obra, es perfectamente compatible con la gracia, como lo vemos en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe se acopla muy bien con la gracia, porque la gracia no lleva nada que nos merecemos. Y la fe no es obra, es nada más poner tu vista en lo que Cristo ya hizo. Vamos a Romanos 11, 6.
muy claro aquí. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. Punto. Simplemente. Y si por gracia, ya no es por obras. Y si se requiere más declaración, dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Si es por obras, ya deja de ser gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. O es gracia o es obra. Pero no puede ser gracia si lleva una obra. Y así la fe no es meritoria o algún tipo de obra. Debido a que la fe no es una obra, cuando crees en Cristo, la salvación viene a ti como un regalo. Y entonces toda la gloria va a Dios. Viene como un regalo. Romanos 4:20. Romanos 4:20, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Toda la gloria va a Dios, porque nada hicimos nosotros. Hay más de 160 versículos en el Nuevo Testamento que muestran la fe como el único prerequisito para la salvación. Y vamos a, tiene eso en su apéndice, lo puede ver eso en la última parte del apéndice. En el libro de Juan tenemos más de 100 veces, 99 o 100, dependiendo qué versión tiene, pero casi como 100 veces vemos que la salvación viene por la fe en el Señor Jesucristo, en su persona, que es Dios, y en lo que hizo, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Así es que eso ya hemos visto lo que es el Evangelio, que lo recibimos por gracia mediante la fe, y la fe no es una obra. Y la fe siempre tiene un objetivo o un objeto, y ese objeto es Cristo. Y ahora vamos a hablar del falso evangelio de aquí. Pensé que iba a comenzar y comencé con la introducción de que a mí de muy pronto me enseñaron que no era el evangelio. Y vamos a ver aquí unos ejemplos de lo que el evangelio no es. Así es que son falsos evangelios. Y vamos a ver que en todos ejemplos es algo que la persona hace. Le quita algo de la gloria de Dios. Si lo aceptamos, cualquier de estas cosas como el evangelio. La gente fácilmente asiente en acuerdo cuando escuchan del único y verdadero evangelio. Pero cuando se estipula lo que el evangelio no es, con frecuencia desacuerdan. Yo le puedo decir a cualquier de mis vecinos, les puedo decir, ¿sabes que las buenas nuevas es que Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día? Y tú puedes recibir la salvación, puedes recibir la vida eterna poniendo tu fe en lo que Cristo hizo. Y dice, sí, soy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Y se le digo, pero sabes que no está basado o no es en las obras, no es de tratando de cumplir los 10 mandamientos. Y dice, no, pero ¿cómo que no es por tratar de cumplir los 10 mandamientos? Así es que donde no están de acuerdo es en lo que el evangelio no es, no en lo que el evangelio es. Así es que si están de acuerdo en lo que es el evangelio, deberían de estar de desacuerdo con todo lo demás que no es o que es falso evangelio. Pero no lo vemos así normalmente. Así es que hay que aclarar por qué son estos falsos evangelios. El apóstol Pablo no tenía problema en decir ambos. Lo que el evangelio es, y lo vimos bien claro en Romanos 1, de 1 a 5, en particular de Romanos 1, 16 a 18, y
y también en 1 Corintios 15 y en otros versículos, pero también no tenía problema en decir lo que no era el Evangelio. Y como acabamos de ver en el libro de Gálatas, la salvación no puede ser ambas. La obra de Cristo y la nuestra al mismo tiempo. Aunque sea nada más 1% de nosotros y 99% de Cristo. Porque entonces no es por gracia, entonces no es un regalo, entonces yo puse algo. Eso no puede ser por dos cosas. Es por Cristo y es un regalo, o es algo que hice yo y me lo merecí, o que hizo uno. Nosotros o confiamos únicamente en la obra de Cristo o únicamente en nosotros mismos. No hay un término medio. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios no va a compartir su gloria con ninguna otra persona. Si vemos vamos a 2 Corintios 5, 21. Vemos aquí un intercambio. Dios nos da algo y Él toma algo de nosotros. Romanos 5, 21. Al que no conoció pecado, ese es Cristo, no tenía ningún pecado, nunca fue pecador él mismo, por nosotros lo hizo pecado, lo hizo la ofrenda del pecado, tomó nuestro pecado. Él tomó nuestro pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así es que Cristo tomó nuestro pecado. Eso es lo que nosotros traemos en esta transacción, es el pecado. ¿Y qué nos llevamos al poner nuestra fe como regalo? Poner nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Su justicia. Nos da su justicia como regalo. ¿Qué gloria hay en eso? ¿Qué gloria hay en que yo le traje mis pecados y me traje y me dio o me vengo con su justicia? No hay nada de qué gloriarme. Yo lo único que puse yo son mis pecados. Vamos a Hechos 4. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más, nada más en el Señor de Jesucristo y en su obra. Primera confusión que vamos a ver es: cree y haz buenas obras. Eso lo tratan de pasar como evangelio. Sí hay que creer, pero también hay que hacer buenas obras. El evangelio no es fe en Cristo más buenas obras. No es fe en Cristo más cualquier otra cosa. Es nada más fe en Cristo, más nada. Pablo afirma enfáticamente que la salvación es enteramente una obra de Dios, completamente 100% una obra de Dios que tuvo que venir desde el cielo, vivió entre pecadores, sufrió muchas cosas, fue a la cruz, no lo llevaron a la cruz, fue de su propia voluntad, tomó el pecado en la cruz y murió por el mundo, por todos. Toda obra fue Él y resucitó al tercer día. En Salmo 3:8 nos dice que la salvación es de Jehová. Ya vamos a Apocalipsis 7:10.
y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. A Dios le pertenece y al Cordero que puso en efecto la plan de la salvación. Nosotros no podemos hacer nada para añadir a lo que Cristo logró, porque si lo hacemos, entonces estamos diciendo en efecto que lo que hizo Cristo no fue suficiente. Si entonces hay que agregarle una obra, sea lo que sea, entonces estamos diciendo por defecto que lo que Cristo hizo no era lo suficiente, no fue cumplido, le falta algo, no llegó a la medida lo que Cristo hizo. Él logró completa y plena salvación para la humanidad. Vamos a Hebreo en capítulo 10, versículo 12. Y vamos a ver si Cristo todavía está obrando para darnos la salvación. Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, habiendo en el tiempo pasado ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado porque ya no hay nada más que hacer. Así como Dios se sentó después de que hizo el mundo, no porque estaba cansado o descansó, no porque estaba cansado, sino porque ya no había nada más que hacer, estaba perfecto. Y así Cristo también lo que hizo, lo hizo en completo, perfectamente, no falta nada. Y se sentó. No se le puede añadir nada a eso. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, que concuerda con gracia, un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, entonces la gloria la honra y la gloria en Apocalipsis sería para Cristo y también para nosotros. Pero nosotros fuimos la razón por que Cristo murió. Así es que toda la gloria le pertenece a Él. Porque nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tuvimos un lavamiento en completo, un nacimiento de nuevo en Cristo, en el cual podemos ser aceptados ante Dios, como lo vemos en Tito 3:5. Es interesante ver la palabra esa, lavamiento. La palabra en griego quiere decir una limpieza en total, no nada más parte. Si van conmigo a 13 de Juan. Y esto lo vamos a ver otra vez en 1 de Juan, cuando vamos a hablar de confesar. Pero Juan 13:10 era cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos y le dice a Pedro, vamos a comenzar en versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo me vas a lavar los pies a mí, Señor? Y Cristo le dijo, Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Noten esa palabra,
si no te lavaré. Es diferente a otra palabra que va a usar el Señor. Entonces dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces, si tengo que ser limpiado, Señor, no nada más los pies, todo. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y estaba hablando de Judas Iscariota. Así es que la primera lavada ahí en versículo 10 dice, el que está lavado es la palabra griega luou. No necesita sino lavarse, es otra palabra, es nipto. La palabra luou habla de un completamente lavado que has tenido. Y la palabra nipto es cuando esas personas que han estado completamente lavadas caminan por el mundo y levantan la suciedad del mundo y Cristo todavía los limpia. Pero no en completo porque ya han sido limpios, completamente limpios. Y esa es la misma palabra que vemos en Tito 3:5. Por el luou de la regeneración, por el completo lavamiento que hemos tenido de nuestros pecados, por la renovación que hemos tenido por el Espíritu Santo. Y es lo que está diciendo aquí, que ya somos aceptables ante Dios. Y todo esto no fue por obras. Y recuerdo, vamos a ver esto otra vez en primero de Juan. Bueno, esa fue una confusión de que hay que creer y hacer buenas obras. Otra confusión es creer y ser bautizado. Muchos, de hecho también yo vi bastantes de estos evangelios cuando recién me hice pastor y venían muchos, no sé dónde salían, pero venían a visitar a la iglesia y me decían, yo te ayudo a compartir, yo te ayudo a enseñar aquí en la iglesia. Y le digo, pues, ¿a cuál es tu evangelio? Pues sabemos que tenemos que creer en el Señor y ser bautizados para recibir el Espíritu Santo. Y así es lo que creen ellos. Y diferentes evangelios. Pero ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿En el momento que nos ponemos en agua o en el momento que ponemos nuestra fe en el Señor? Así es que esa es una confusión, es de creer y ser bautizado. Y vamos a verlo un poco más profundamente. El bautismo en agua es un testimonio. Es un testimonio público de la salvación para creyentes y no el medio de salvación para el inconverso. El bautizo en agua es un testimonio de decirle a todo mundo que así como Cristo murió, yo también morí con Él. Y así como Cristo resucitó, yo también resucité en Él. Pero el acto del bautizo en agua no hace eso una realidad. Es ser bautizado con el Espíritu Santo, estar puesto en Cristo por el Espíritu Santo. Ese es el bautizo que cuenta. No tiene que ver nada con agua. Y lo recibimos, como vimos en 1 Corintios 12, en el momento que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y vamos a ver Hechos 8 con el eunuco, 8:26. Eunuco, gracias. Hechos 8:26. Y el eunuco estaba leyendo del libro de Isaías y no entendía lo que estaba leyendo. Y Felipe, Dios mandó a Felipe a que como misionero. Así es que vamos a versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Era donde estaba el eunuco. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré?
y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Estaba hablando de Cristo. Y como cordero mudo delante del que lo transquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Quién es esta persona que murió por otros, que dio su vida por otros? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le dijo: esta persona fue Jesucristo, fue inocente a la cruz, murió y resucitó al tercer día por ti. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Claramente está hablando bautizado en agua. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Para poder ser ese testimonio, tenía que creer primero. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar al carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Así es que el eunuco todo lo que tuvo que hacer es creer en el Señor. Y luego, en siendo bautizado en agua, es un testimonio público. Si el bautismo de agua era requerido para la salvación, entonces Pablo dijo algo absurdo al escribirse lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:17. Y si vamos a 1 Corintios 4:15, vemos que Pablo sí se ganó a unas almas, claro, para el Señor, y no era por el bautismo, era por compartir el evangelio y que creyeron. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendráis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio, no del bautismo. Y eso concuerda con 1 Corintios 1:17. Otra confusión. No es por obras, no es por el bautizo en agua. Esta confusión: cree y guarda los 10 mandamientos. Cumple con la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, lo toma ahí como un hecho Pablo. Sabiendo esto, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ya hemos leído esto. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Lo repito otra vez: no es por las obras. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Como 3 veces ahí aclara Pablo que no es por las obras de la ley. Y Romanos 3:20 nos dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Yo lo he oído enseñar que la ley es como un rayos X, o la ley es como un espejo. Te sirve bastante porque te enseña cómo estás enfermo, pero no te va a quitar lo que tienes mal. Y por eso la justificación no viene por la ley. Y Gálatas 3:24 también nos dice algo de la ley. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Fuimos salvos por fe y no regresamos a vivir la vida bajo la ley. Seguimos viviendo la vida bajo fe, poniendo nuestra fe en Cristo. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Como en Abraham también obviamente se le fue contado por justicia cuando puso su fe en Dios. Fue antes de que Dios trajo la ley. Fue justificado por su fe. Y Romanos 3:20, y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ni judío, ni griego, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el espejo que te enseña. Claramente nadie es justificado ante Dios por la ley, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El que ya he sido declarado justo, el justo es por la fe vivirá. Otra confusión. Cree y confiesa tus pecados. Y esto lo he escuchado yo y como me lo han demostrado a mí o enseñado a mí de otras personas con las que he compartido el evangelio, es que tienes que confesar todos tus pecados. Y estaba hablando yo con esa persona en un carnaval y le dije, vas a pecar tú de aquí a la puerta, vas a pecar, te lo puedo garantizar. Le dije, ¿cómo le haces ahí? ¿Te paras cada vez quizás que mires a otra persona o que peques a confesar? Dijo, no, lo confeso en la noche, a la primera oportunidad que tengo. Le dije, ¿y si se te olvida? Y era algo absurdo, la mera verdad, que él confiaba en su salvación, en estar eternamente con el Señor, en su fuerza de poder recordar todo pecado que había hecho todo el día. ¿Qué vida es de nada más estar recordándote tus pecados? Vamos a ver, y claro, me enseñó primero de Juan 1:9, vamos a ver eso. La confesión de pecados no es un requerimiento para la salvación. No tienes que confesar tus pecados para ser salvo. Primero que todo, sería imposible recordar todos y cada uno de los pecados que hayas cometido en tu vida. Sería imposible. Y ponle que a lo mejor eres sabio y te puedes acordar todos tus pecados. Recuerda que nuestro estándar es diferente a la del Señor. Lo que nosotros pensamos que no fue pecado, puede ser pecado para el Señor. ¿Por qué mejor no poner nuestra fe en el Señor y descansar en que ya murió por todos nuestros pecados? No tengo que confesar para mi salvación. La mayoría de nosotros no podemos ni siquiera recordar lo que cenamos anoche. Mucho menos nuestros pecados de ayer o de esta mañana. Segundo, esto invitaría a una introspección que nos desmovitaría. Nunca estarías seguro de tu salvación por el temor de que hayas olvidado algún pecado. Y Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Y lo sabemos
no por lo tan bueno que hacemos en confesar nuestros pecados, pero porque su palabra los dice. Las personas serán condenados al lago de fuego, no porque fallaron en confesar todos sus pecados, sino porque no creyeron en el Señor Jesucristo. Eso es lo que lleva a las personas al lago de fuego, es el no creer. Y lo vemos aquí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y eso lo vemos en Juan 3:18. O es creer o no creer. Y el no creer es el que te lleva al lago de fuego, es el que te da la separación eterna del Señor. La confesión de pecados es para el creyente, a fin de mantener la comunión con Dios, y no para que el incrédulo se salve. Vamos a 1 de Juan, porque es un pasaje ahí en 1 de Juan que muchos usan para decir que es necesario confesar los pecados para la salvación. Y si vemos en 1 de Juan, lo primero que vemos en los primeros 5 versículos es de lo que se trata este libro. Y vemos también con qué personas Juan está hablando aquí. O está hablando con creyentes o no creyentes. Si está hablando con creyentes, entonces no les está diciendo cómo pueden ser salvos. Porque ya son salvos. Versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante el verbo de vida, es Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. Está hablando con creyentes. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. La primera vez que vemos ahí de lo que se trata el libro, de comunión. Para que tengáis vosotros comunión con nosotros, y nuestra comunión, la segunda vez, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Le puedes preguntar a Juan, ¿por qué estás escribiendo estas cosas? Lo que vamos a leer, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso están escritas esas cosas, para que tengas comunión con tu Padre creyente, para que no te falte en tu gozo, para que esté completo. Así es que son 3 veces que habla de la comunión. Versículo 5, esto es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión, ya es 4 veces, con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que 4 veces ahí vemos que el tema del libro es primeramente escrito para creyentes y está hablando de teniendo comunión con Dios, de que nuestro gozo como creyentes sea completo. Así es que no es para el incrédulo que se salve. Esta es la acción de alguien que ya es un creyente, no un prerequisito para alguien convertirse en creyente. Y vamos a seguir leyendo hasta que lleguemos a 1:9. 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Ahí son 5 veces. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
La palabra ahí 9, en versículo 9 que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Esa palabra limpiarnos sería nipto, que es nada más una parte del cuerpo limpio, o es luo, la misma que se usa en Tito 3:5, que nos dice no por obras, hemos sido, que nos hemos limpiado de los pecados. Esa palabra es nipto, la misma palabra que usa el Señor con Pedro, cuando le dijo, tú ya estás completamente limpio, Pedro, pero no todos. Y se estaba refiriendo a Judas Iscariota. Tú ya estás completamente limpio, pero has estado caminando en este mundo y has estado levantando suciedad, y yo también te voy a limpiar eso. Y eso está hablando de aquí para el creyente, que Cristo también nos da esa limpieza de la suciedad que levantamos mientras caminamos en este mundo. Y lo confesamos al Señor. Ahora vamos a ver qué quiere decir la palabra confesar. La palabra griega traducida confesar es homologeo y ex homologeo, derivada de las raíces de dos palabras. Homo, que es lo mismo, significa la misma cosa, y logeo, que significa hablar. Así es que es como quien dice, es hablar lo mismo, decir lo mismo. Literalmente confesar significa decir la misma cosa, acordar con o admitir. Así es que cuando admitimos, cuando confesamos nuestros pecados, no es perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor, o hice esta cosa, esta cosa, esta cosa y esta cosa. No, es decir lo mismo que Dios dice. Dios, tú dices que esto es malo, yo sé que yo estoy de acuerdo, yo estuve mal en haciendo eso. Para restaurar la comunión, para que nuestro gozo sea completo, no para la salvación. Dios no quiere que sus hijos le pidan por perdón, sino más bien Él quiere que le digan exactamente lo que hicieron mal. Esto es confesión. Y claro, como no te puedes recordar todos tus pecados, esto no está diciendo que le digas todos tus pecados al Señor. Es decir lo mismo del Señor. Si estás caminando en tinieblas, como dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con unos a otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, a los que ya hemos sido salvos. Otra confusión, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Es otra confusión también muy común. Muchos dicen que la palabra quiere decir darle la vuelta al pecado. Hay que sentirte mal por el pecado que hiciste. Hay que dejar de pecar, es lo que quiere decir arrepiéntate de tus pecados y serás salvo. Y la Biblia nunca dice arrepiéntate de tus pecados. Les sorprenderá saber que la frase arrepiéntete de tus pecados no se encuentra en ningún lugar de la Biblia. No se encuentra arrepiéntete de tus pecados. La palabra de Dios no demanda arrepentimiento de pecados con el fin de llegar a ser salvo, pero toda persona que ha creído se ha arrepentido de algo. No demanda arrepentimiento de pecados con el fin de llegar a ser salvo. Eso de que la frase arrepiéntete de tus pecados no se encuentra en ningún lugar de la Biblia. Yo tengo entendido que el pastor Brett mandó a su primer hijo en colegio siendo apuestas con las personas que si pueden encontrar ese pasaje en la Biblia les daría $20.
Pero no apuesta el hermano Brett. 25. Pero no lo van a encontrar. Vamos a ver cómo lo vamos a encontrar. ¿Qué quiere decir Dios cuando nos manda a arrepentirnos para la salvación? En el griego la palabra arrepentirse, metanoia, quiere decir cambiar de mente o cambiar tu pensamiento. Es lo que quiere decir la palabra arrepentirse. En lo original, metanoia. Cada versículo en la Biblia que utiliza la palabra arrepentíos dice específicamente lo que la persona necesita cambiar de mente o pensamiento. Metanoia, meta es como metamorfosis, meta cambiar, morfosis de forma. Aquí meta es cambiar y anoia es mente. Cada contexto describe lo que el individuo necesita cambiar de mente o pensamientos. Por ejemplo, en Hechos 19:4 describe lo que Juan el Bautista quería decir cuando le dijo a las personas, arrepentíos. Vamos a Hechos 19:4. Dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Y luego nos dice qué quería decir. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Así es que cuando entendemos ahí lo que estaba diciendo Juan, no dice Pablo nada del pecado. Cambien su mente del pecado. Cambien su mente de la manera de recibir la salvación. Cambien su mente de este hombre, Cristo, que Él es el prometido Mesías. En nuestros estudios de la palabra arrepentimiento, debemos tratar de entender correctamente cada pasaje donde el arrepentimiento es usado, a la luz del significado bíblico e histórico, y no con el significado del diccionario moderno. Así es que usamos la Biblia para que nos enseñe, para que nos diga cómo poder entender el uso de la palabra arrepentimiento, no un diccionario. En el momento en que creíste en Cristo, cambiaste tu mentalidad acerca de lo que solías creer o confiar antes y decidiste creer exclusivamente en Jesucristo. Hubo un cambio de mente, cambio de mente de poner fe en las obras o en la ley a poner la fe en Cristo. El arrepentimiento implica que ninguna persona es una pizarra o abeja blanca antes de la salvación. Oveja. ¿Qué dije? Abeja. Una oveja blanca. Toda persona en el mundo tiene alguna falsa esperanza de la cual depende para la salvación. Así es que es correcto de decir tiene que haber un cambio de mente o una falsa esperanza que les da la razón para ignorar el tema de la salvación por completo, y tiene que haber entonces un cambio de mente. Por lo tanto, un cambio de mentalidad ocurrirá antes que alguien confíe exclusivamente en Jesucristo.
No pueden seguir confiando en sus propios esfuerzos o confiando en el bautismo, confiando en a otra persona y a la vez también confiando en Jesucristo. Tiene que haber un cambio de mente. Tiene que ocurrir antes de que alguien confíe exclusivamente en Jesucristo. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad y no un cambio de conducta. No es metaconducta, es metanoia, cambio de mente. El arrepentimiento no es una obra que agregas a tu salvación. Viene antes de la salvación, un cambio de mente de lo que es incorrecto a lo que es correcto. A medida que compartamos el Evangelio, cuando se haga evidente que alguien necesita cambiar su mente sobre algo, una religión o esfuerzo personal, nosotros deberíamos demandarle a que cambie su mente acerca de ese tema y decirle que crea exclusivamente en Jesucristo. Cambia tu mente de que la salvación es por obras, de que es por los mandamientos. Y ya les puedes enseñar cómo no pueden cumplir con los mandamientos al nivel que requiere el Señor, cómo nuestras obras son todas como trapos de inmundicia, cómo si creen que es en confesar tus pecados no está ni escrito a no creyentes, no es para la salvación, es para los que ya están salvos. Es cambiar su mente acerca de ese tema. Para entender correctamente el uso de la palabra arrepentirse en verbo o arrepentimiento sustantivo en el Nuevo Testamento, no debemos empezar con el moderno significado en el español de arrepentimiento. Por el contrario, debemos comenzar con el significado de la palabra en el idioma original, que es el griego. Como se mencionó anteriormente, la palabra para arrepentirse en griego es metanoeo, que literalmente significa cambiar de mente o cambiar tu pensamiento. Meta es cambiar y noeo es mente. De lo que uno se arrepiente o cambie de mentalidad puede variar. No es necesariamente, no es del pecado. La gente puede arrepentirse de buenas cosas y puede arrepentirse de malas cosas. El arrepentimiento en y por sí mismo es neutral. Así es que el arrepentirse no necesariamente es bueno en sí mismo o malo. Todo depende de qué se están cambiando su mente. Nuestra comprensión moderna del arrepentimiento procede en gran parte de la palabra latina repoenitet, que significa lamentarse de nuevo. Curiosamente, Merriam-Webster dice que arrepentirse y reptiles proceden de la misma raíz latina de la palabra, que significa rastreo o postrado. Y de ahí es donde entonces viene de ser penitencia, de sufrir. Este cambio en la comprensión comenzó en el tiempo de Jerónimo. Él escogió usar la palabra paenitentiam en latín para traducir la palabra metanoia del griego. Usó otra palabra. La palabra significa hacer penitencia en lugar de cambiar de mente. Dos diferentes cosas. Ser penitencia no es lo mismo que cambiar de mente, pero ahora el mundo lo entiende arrepentimiento como hacer penitencia por la mayor parte.
Debido a que la traducción al latín se convirtió en la traducción estándar durante muchos siglos, esto causó un cambio en el significado de arrepentirse, de cambio de mente a tristeza por el pecado. Ese es el significado que tiene ahora. Se trata de un error de traducción que ha afectado nuestra comprensión, incluso hasta el día de hoy. Pero lo original, que es cambio de mente, no ha cambiado. Sigue siendo metanoia, cambio de mente. Este error en traducción ha dado paso a un sinnúmero de modificaciones del significado en la palabra arrepentirse, que es nada más cambiar de mente, y dejamos que la Biblia o en el pasaje que se está usando de que hay que cambiar la mente. Y como vimos que Juan el Bautista decía que hay que cambiar de mente de lo que estabas poniendo tu fe antes, y ahora pon tu fe en Cristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.